Buenas tardes, mis queridos niños y niñas. Vamos a cerrar nuestro primer día de este tercer bimestre con clase de personal social. Vamos a hablar sobre el Tahuantinsuyo. Nosotros vimos cómo se fundó el Imperio Inca y conocemos ya varias cosas del Imperio Incaico del Tahuantinsuyo. Vamos a reforzar, vamos a trabajar toda esta semana con el Tahuantinsuyo. Muy bien, presten atención. Miserita, vengo un ratito para el baño. Ya, rapidito. Ok, era donde los quería tener. Ok, mis niños, vamos con el Tahuantinsuyo. Este amor es una locura. Muy bien. Ahora los pongo de ladito. Ahora sí me escuchan. Ok. No sé dónde ponernos que no. Fue el más grande. ¿Me escuchan? Sí, me escuchamos. Ahora sí. Ok, el Tahuantinsuyo fue el más grande y antiguo imperio desarrollado en el continente americano. Recuerden que nosotros estamos en el continente americano. Tuvo como sede a la ciudad del Cusco, donde anda nuestro compañero Lionel. Ahí fue la sede. La palabra Tahuantinsuyo proviene de un nombre compuesto por dos vocablos quechua, que son Tahua, que significa cuatro, y Suyo, que quiere decir estado. Entonces es un estado conformado por cuatro regiones. Exacto. Organización social del Tahuantinsuyo. Muy bien. Está conformado o fue organizado de la siguiente manera. La realeza, que estaba conformado por el Inca, que era el jefe, la Colla, que era la esposa del Inca, y el príncipe, en este caso, que podía ser uno de los hijos. Después tenemos la nobleza, y en la nobleza se divide en dos: nobleza real o de sangre y la nobleza de privilegio. Y luego viene el pueblo. Hola Álvaro, buenas tardes. Estoy por llegar tarde porque estaba almorzando. Ya, hijo, no te preocupes, yo también acabo de almorzar. El pueblo se divide en Atunrunas, en Mitimaes y en Yanacunas, que vamos a ir conociendo poco a poco. Atún. Ok, la realeza, como les dije, estaba compuesta por el Inca, constituida, él era el que mandaba, era el jefe de la sociedad y de la realeza. ¿Quién era? El Inca, era la máxima autoridad. La Colla era la esposa del Inca, considerada como hija de la luna. Y los príncipes, o el príncipe, en el caso de que fuesen varios, eran los hijos del Inca, tenían la condición de príncipes, pero el de su esposa, la de príncipe heredero. Ok. Muy bien. En la nobleza les dije que existían dos: la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. ¿Qué era la nobleza de sangre? Estaba integrada por los numerosos parientes del Inca, es decir, todos los familiares del Inca, consanguíneos, que fueran familias cercanas, era la nobleza de sangre. Estaban organizados en el Ayllupanaca. ¿Qué es el Auqui? Era el príncipe heredero, el cual gobernaba junto con su padre. La Colla, esposa legítima del Inca, que por lo general, era hermana de padre y madre.
La nobleza de privilegio, formada por individuos que el Inca incorporaba a su nobleza en premio de haber realizado una acción que fuese sido al servicio del imperio. Él podía decir, si tú le hacías muchos favores y muchas cosas, tú le decías, tú vas a ser parte de mi familia y vas a ser parte de la nobleza de privilegio. ¿Por qué? Porque como te hacían un favor, yo te premiaba así. Pero tenían que ser favores grandes y muchos favores. Entonces ya sabemos, la nobleza se dividía en dos. La nobleza de sangre, que era la familia consanguínea, ahí mismo lo dice, de sangre, del Inca, y la de privilegio, quienes él escogía para incorporarlos a esta parte o esta organización. Ok. Miss, una pregunta. Dime, amor. En la página anterior vimos a varias mujeres. ¿Y quiénes son esas varias mujeres? Eran parte de la familia, eran nobleza de sangre, familia del Inca. Puede ser que una sea familia del Inca y la otra sea nobleza de privilegio, como le hacía, le cocinaba, vamos a decirlo así, le hacía varios favores, él la nombró parte de la nobleza. Vean aquí en esta, veamos, pero mejor la clase social. La realeza, el Inca, la Colla y el Auqui. Recordemos que el Inca es el jefe supremo, el hijo del sol. La Colla es la esposa principal y el Auqui era el príncipe heredero. Inca, Colla y Auqui. Auqui, príncipe heredero. Luego tenemos a la nobleza de sangre, también llamada panaca. Tenemos, en la nobleza de sangre tenemos a la ñusta, que es la hija que era soltera. Valeria, dime. Miss, ¿cómo que era la esposa principal del Inca? Me imagino, por lo que dice aquí, me imagino que es que el Inca tenía varias mujeres. Pero entonces la Colla era la esposa, las demás no. Miss, entonces, como ahí dice, tenía solo un hijo. Seguro con ella. Sí, pero si en caso que tuviera varios, en caso de que tuviera varios hijos, me imagino que el mayor era el heredero. Eso tengo que investigar. Ok, veamos aquí entonces. La Yusta es la hija soltera, Paya, la hija casada, Inga, el hijo casado, y Piwi, la esposa secundaria. ¿Viste? ¿Viste que sí? Aquí mismo lo dice, esposa secundaria. O sea que había la principal, que era la Colla. Después tenía la Piwi, que era la esposa secundaria, pero era parte también de la nobleza. En la nobleza de privilegio, los Atunjuracas y Amautas, tenemos, déjenme ver aquí que no leo, tenemos a la Advenediza Curacas y la Recompensa Guerreros. Entonces, acá tenemos parte de la nobleza de privilegio, los curacas y los guerreros. En la clase, en el pueblo, que era la clase dominada, es decir, los que se dejaban dominar por los jefes, por los Inca y por la nobleza, tenemos atunrunas, que son ciudadanos comunes, los mitimaes o micmas eran los colonizadores inmigrantes obligados, yanaconas, que eran los servidores perpetuos del Inca, y los piñacunas o piñas, que eran los esclavos de cocales en la selva alta. El pueblo se dividía entonces en estas cuatro, que son atunrunas, mitimaes, yanaconas y piñacunas. Vamos a seguir viendo. Ellos tenían, los incas, eran personas muy trabajadoras, muy trabajadoras, pero tenían un sistema de trabajo. En este sistema de trabajo tenían el AINI, que significa reciprocidad. Era un sistema de ayuda mutua entre las familias y beneficiaba a los miembros de la IYU, es decir, del grupo.
La minca, que significa colectividad, fue el trabajo alegre y festivo en beneficio del Ayllu, o la comunidad trabajando en las tierras del sol y la comunidad. La minca fue el trabajo alegre y festivo en beneficio del Ayllu o la comunidad. Ayllu es comunidad, trabajando en las tierras del sol y la comunidad. La mita, trabajo obligatorio, planificado y rotativo, hecho por los atunrunas para el Estado, es decir, por todos los que pertenecían al pueblo. Recordemos que dijimos que los atunrunas eran los ciudadanos comunes que trabajaban en la construcción de obras públicas. Los chunca fue un sistema laboral de defensa civil organizado por mujeres en casos de emergencia. Es decir, si ellos se iban a una guerra o a una lucha, las mujeres estaban en las que pertenecían a las chuncas, estaban organizadas para atender esos casos de emergencia, curar enfermos. Todo estaba organizado. Me hice una pregunta. Dime, vale. Como ahí dice que las mujeres estaban trabajando, eran trabajadores los incas, la esposa principal del inca y el inca también trabajaban, no solo ellos. No, solo el pueblo. Los que trabajaban eran los del pueblo. Ellos no, ellos eran los jefes, ellos lo que hacían era mandar. Ok. En el Ayllu, que recuerden que les dije que el Ayllu es la comunidad, ¿verdad? El grupo de personas que viven en comunidad. Lo constituyó base de la sociedad. Sociedad andina era conformada por un grupo de personas unidas por diferentes vínculos. No solamente eran vínculos sanguíneos, sino diferentes vínculos de amistad. Aquí lo dice, miren. Podían ser vínculos de sangre, de totén, que era creencia de un antepasado común, de origen, descendientes de una pacarina, territorio, porque todos trabajaban en la misma tierra, de religión, porque todos adoraban al mismo Dios, de la lengua, porque compartían el mismo idioma, y económico, porque todos trabajaban para un fin. Dime, Valeria. Teresa. ¿Puedo ir al baño, por favor? Sí, puedes ir al baño. Ok. Déjenme cerrar aquí un momento. El Zapa Inca, que era el máximo soberano del Tahuantinsuyo, se dividía en el Auqui y en el Huillacuma. El Auqui era el príncipe heredero y el Huillac el sacerdote. Tenía un consejo imperial, una asamblea de los 4 representantes de los suyos. El Suyuyuc, Apuc, era el gobernador de cada uno de los suyos, tenía un gobernador. El Apunchic o Tocricuc, gobernador de provincias. El Curaca o Sinchi era jefe del Ayllu, es decir, había varias comunidades y cada uno tenía un curaca, un jefe, que ese le rendía al gobernador de provincias, el gobernador de provincia le rendía al Suyuyuc, al gobernador principal del suyo, y al Consejo Imperial para que ellos le pudieran rendir cuentas al Inca. Y el Purec es el jefe de una familia, es decir, su papá, el papá de Milagros, el señor Wilfredo, ellos son una comunidad, en este caso el señor Wilfredo es el Purec, es decir, el jefe de una familia. En la familia de Dairo, el Purec es el papá, el señor Willy, ¿verdad, Dairo? Sí, mi. Así es, en cada una de ustedes el jefe de la familia, en este caso, como si son una comunidad, lo podemos llamar el Purec. Ok, vamos a recordarles que el Estado Inca fue teocrático, hereditario, militarista, dualista y absolutista. Era nada más, mandaba una sola persona que era el Inca, lo heredaba su hijo, ¿ya? Eran, o sea, sus leyes nada más, pero ellos, que vamos a ver un video por aquí, tenían unas reglas, eran 3 reglas. Las vamos a ver el video para comentarlos al final. Déjenme buscar acá el video para compartirles. Presten atención.
Tahuantinsuyo. Vamos a continuar con la época inca. Existen muchas leyendas sobre el surgimiento del imperio del Tahuantinsuyo. Entre ellos encontramos la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, donde cuenta que el dios Sol entregó una vara de oro a Manco Cápac para fundar el imperio incaico. El imperio del Tahuantinsuyo fue fundado por el Inca Pachacute. Ya hemos hablado sobre la época pre-inca. Hemos hablado también sobre la leyenda de los hermanos Sayar y la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Estamos en la época inca. Ahora vamos a hablar del surgimiento del imperio del Tahuantinsuyo. Como habíamos mencionado en un inicio, el imperio del Tahuantinsuyo fue fundado por el Inca Pachacute. El imperio del Tahuantinsuyo se extendió por grandes países: Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. El imperio del Tahuantinsuyo se extendió por estos 5 países. El imperio del Tahuantinsuyo se organizó políticamente en 4 suyos: Chinchaysuyo, toda la parte de color azul; Contisuyo, la parte verde; Antisuyo, toda la extensión de color amarillo que observamos en el mapa; y el último que fue Collasuyo, de color rojo. La ciudad capital del Tahuantinsuyo es el Cusco. La organización social del imperio del Tahuantinsuyo podemos observar en la siguiente presentación. La organización social del imperio del Tahuantinsuyo empieza con el Inca. El Inca fue considerado como el alto mando del imperio del Tahuantinsuyo. Anteriormente hemos hablado que el Inca, fundador del imperio del Tahuantinsuyo, fue el Inca Pachacute. Debajo del Inca encontramos a la familia del Inca. Principalmente encontramos a la Colla, esposa del Inca, y a los hijos del Inca. El Inca, la esposa del Inca y los hijos forman parte de la realeza del imperio del Tahuantinsuyo. Debajo de la realeza del imperio del Tahuantinsuyo encontramos a la nobleza. La nobleza se dividió en 2 partes. La primera parte fue nobleza de sangre. En la nobleza de sangre integraron los demás familiares del Inca. La segunda nobleza fue la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio fueron las personas que destacaron por su servicio, como por ejemplo los sacerdotes. Debajo de la nobleza encontramos al pueblo. En el pueblo nosotros podemos encontrar a los Hatunrunas. Los Hatunrunas fueron los pobladores dedicados a la agricultura, ganadería, pesca y artesanía. Fueron los campesinos. Encontramos también en la población a la Milmajuna. Los Milmajuna fueron los grupos que se dedicaron a conquistar nuevas regiones, enseñando nuevas costumbres. Fueron los guerreros. En la población también encontramos a los Yanaconas. Los Yanaconas fueron los servidores directos del Inca. Los pobladores del imperio del Tahuantinsuyo construyeron grandes ciudades, canales de regadío y casas. Actualmente es sorprendente la ingeniería que utilizaron los incas del imperio del Tahuantinsuyo. Ahí estuvo Leonel, muy bien está Leonel. Existen sus construcciones. Nosotros podemos ver hasta el momento sus canales de regadío, sus ciudades y sus templos. Los pobladores del imperio del Tahuantinsuyo se dedicaron a la agricultura. En la agricultura ellos sembraron papa, maíz, oyuco, entre otros productos. También se dedicaron a la ganadería, donde criaron llamas y alpacas. Estos animales lo usaban para poder aprovechar de ellos su lana, su guano, su carne, etc. Gracias al guano de estos animales, ellos podían obtener buenos productos en sus cosechas. También criaron otros animales como el cuy. Los incas del imperio del Tahuantinsuyo eran tan respetuosos que crearon frases que resumían los valores de su población. Entre ellos tenemos a Maqueya, el cual significa: eso yo se los mandé a investigarlo otra vez. No seas perezoso. Tenemos también a Mayuña, el cual significa: no seas mentiroso. Y la siguiente frase es Amazúa: no seas ladrón. Los incas
utilizaron estas 3 reglas, estas 3, vamos a decir así, normas para respetarse, para poder vivir tranquilos y llevarse bien con el prójimo, entre comillas. Era esto: ama aquella, no seas perezoso; ama Yuya, no seas mentiroso; y ama Sua, no seas ladrón. Es decir, aquí había que trabajar, no ser perezoso. Teníamos que ser sinceros y honestos, no ser mentiroso. Y no se podía robar. En cualquier época estaba mal robar. Estaba en nuestros antepasados y sigue siendo malo. Entonces ellos sí decían, si tú trabajas, eres honesto y no robas, puedes vivir tranquilamente en esta comunidad. Esas eran las 3 normas que regían este imperio incaico. Muy bien, niños. Hoy hemos hablado sobre el imperio del Tahuantinsuyo. Nosotros sabemos que el imperio del Tahuantinsuyo fue fundado por el Inca Pachacuti. El dios de este imperio fue el dios Sol. Hemos hablado también de la organización política del imperio del Tahuantinsuyo. Esta organización política se dividió en 4 suyos. El primero fue Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Hemos hablado también de la organización social del imperio del Tahuantinsuyo, donde estuvo como alto mando el Inca. Parte de la realeza estaba el Inca, la esposa del Inca y los hijos del Inca. Debajo de la realeza encontrábamos a la nobleza. Sabemos que la nobleza se divide en 2, nobleza por sangre y nobleza por privilegio. Y después venía el pueblo. Así era la organización. Por ahora les voy a enviar nada más una actividad. Está en Cubicall. Lo van a hacer, van a tomar fotos, me van a enviar por Cubicall. El miércoles vamos a trabajar en clase directamente con el cuaderno. ¿Sí? Vamos a hacer una actividad en clase con el cuaderno. Por el día de hoy terminamos. Ustedes terminan su actividad, lo hacen, me lo envían. Y recuerda que el 15 de agosto en el domingo se celebra el Día del Niño. El 15 de agosto celebramos el Día del Niño. Muy bien, ya vamos a hacer una actividad para eso. No se preocupen. Ah, sí. Miss. Dime. ¿Cómo hacen la tarea del Cubicall? Ya lo hice para entrar y lo estaba haciendo y cuando y se borró Miss. Ahí le mandé un video. Yo voy a ver ahorita el video a ver qué pasó. ¿Qué era otra pregunta que me hacían? ¿Quién me hizo otra pregunta? Aparte de Francisco. La entrega de libretas va a ser el día jueves. Ya el director me contestó, va a ser el día jueves, no va a ser mañana. El día jueves. ¿Viste lo que le enseñé de religión? Sí, ya comencé a corregir. Revisa el Cubicall. Si no te he corregido, te voy a corregir en un ratito, ¿ya? Vayan, descansen, terminen sus actividades y recuerden seguir. Chao. Esta clase faltó. Chao, Maris, adiós. Chao.